Bueno, yo voy a hablar sobre cardiopatía isquémica. Mm, ¿Sí se ve? Sí. Ok. Mm, Ahí me fue. Bueno. Bueno, primero tenemos que es una enfermedad miocárdica consecutiva a isquemia por el déficit de riesgo coronario. Y desde un punto de vista bioquímico se puede decir que la isquemia miocárdica se inicia en el momento que la cantidad de 0,2 que llega a la Oxígeno, miofibrilla es insuficiente. de oxígeno. El de oxígeno es insuficiente para permitir un metabolismo celular aeróbico y este se convierte en anaeróbico. Bueno, está la perfusión del miocardio. Es un tejido eminentemente aeróbico, ya que su función depende de la oxigenación de los sustratos para producir energía. El metabolismo intrínseco del corazón representa solo una mínima proporción del consumo de oxígeno, un 0,5%, y es similar al necesario para que el corazón realice su actividad eléctrica del consumo total de energía, ya que consume el 99% de oxígeno disponible. Estos factores se traducen en el corazón intacto a través de la contractibilidad miocárdica, la frecuencia cardíaca y la descarga. Ujú. Bueno, normalmente el oxígeno llega al miocardio a través de la sangre oxigenada que proviene del ventrículo izquierdo. Entra por los coronarios, viaja a través de las arterias coronarias pericárdicas y de ahí penetra por los vasos intramurales hasta el seno del tejido miocárdico. Los factores fisiológicamente favorecen este proceso son la presión aórtica y el gradiente de presión que se establece entre la aorta y las arteriolas coronarias, así como la densa red de capilares coronarios. También hay factores que se oponen al libre paso del flujo a través de la red coronaria, como son la comprensión sistólica. Sufren los vasos en el seno miocardio y las resistencias vasculares coronarias. A estos factores se suman otros de origen humoral y metabólico, que en el conjunto de los primeros permiten que exista una autorregulación del flujo sanguíneo que asegura una cantidad suficiente de oxígeno para ser dispuesto en la función del corazón en relación con la presión de la perfusión. O sea que si este aumenta, disminuye la resistencia vascular coronaria y viceversa. Normalmente la presión de perfusión y el gradiente aorta-arteriolas asegura una perfusión miocárdica adecuada. Sin embargo, esta perfusión es intermitente para el ventrículo izquierdo porque durante la sístole no hay gradiente aorta capilares, ya que la presión es igual en la aorta y en la cavidad ventricular. Eh, la contracción miocárdica comprime los vasos coronarios, aumentando su resistencia al flujo. Y finalmente la apertura valvular aórtica obstruye los osteocoronarios. Por todas estas razones, el llenado coronario disminuye considerablemente durante las sístoles, mientras que durante la diástole ventricular se cierra la válvula aórtica dejando libre los osteocoronarios.
¿Sí le entendieron a esto? ¿No nos explica, por favor? A ver, todos en pantalla. ¿Qué sucede durante la sístole? Se comprime el tejido miocárdico. ¿Sí? Al estar contraído, aumenta la resistencia en el tejido miocárdico. Ustedes mismos elijan un músculo cualquiera de su cuerpo y contráiganlo fuertemente. ¿Cómo se pone ese músculo? Se pone duro, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa al ponerse duro? Dificulta el flujo de sangre a través de sí mismo. ¿Sale? Bueno, imagínense que mis pulgares son las válvulas aórticas y que en este sitio nacen las arterias del corazón, que son las arterias coronarias. ¿Qué pasa cuando se abren? Se ocluye el sitio. ¿Sí? Entonces, con cada latido se abren las valvas de la aorta y se cierran. Durante la sístole, la válvula aórtica está abierta, por lo tanto, el orificio está tapado. ¿Sí? Durante la diástole, se abre el orificio y ya puede pasar la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante que siempre recuerden que la mayor cantidad de perfusión miocárdica se lleva a cabo durante la diástole. Es muy importante esto porque en condiciones normales, ¿cuánto tiempo? ¿Qué fase del ciclo cardíaco dura más tiempo? ¿La sístole o la diástole? En condiciones normales, ¿cuál es más larga? ¿Sístole o diástole? Diástole, ¿no? La diástole es casi el doble del tiempo de duración de la sístole. ¿Para qué? Para que tenga una mejor perfusión. ¿Sí, sí queda claro? Ahora, ¿qué pasa cuando tú aceleras el corazón y haces una taquicardia? La sístole sigue durando lo mismo y se acorta la duración de la diástole. Entonces, entre más acelerado va el corazón, menos tiempo tiene para perfundirse. ¿Sí me expliqué? ¿Sí, sí queda clara la idea? A ver, todos en pantalla, es súper importante esto. Si tú tienes un aumento en la frecuencia cardíaca, acortas el tiempo de duración de la diástole. Por lo tanto, acortas el tiempo de perfusión del corazón. ¿Sí quedó? Ahorita se van a dar cuenta que la mayor parte de las veces las manifestaciones de cardiopatía isquémica se dan cuando el paciente está haciendo esfuerzo físico. ¿Qué pasa si ustedes hacen esfuerzo físico? ¿Qué le pasa a la frecuencia cardíaca? Aumenta. Pues aumenta, pero pues tiene que aumentar poquito nada más, no tanto. Se acelera, ¿no? Y a más esfuerzo haces, más se acelera. ¿Sí queda claro? Entonces, por eso el paciente cuando hace esfuerzo físico manifiesta angina. ¿Sí, sí quedó la idea? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando ese paciente tiene estrés emocional? ¿Qué les pasa a ustedes cuando están estresados? ¿Cómo está su corazón? La frecuencia también. Me da taquicardia. También se acelera, ¿no? Entonces, ¿qué le va a pasar al paciente cuando se acelera? Se disminuye el tiempo de la diástole, por lo tanto se disminuye el tiempo de perfusión. ¿Sí quedó la idea? ¿Para todos?
Ese es uno de los principales fundamentos fisiológicos de la cardiopatía isquémica. Por eso me interesa que les quede súper claro. ¿Sí quedó claro? Los 5 que están en pantalla me dicen que sí, los otros. Bueno, entonces asumimos que queda todo claro. Continúa, Carla. Bueno, se establece un importante gradiente de presión entre la aorta y la cavidad ventricular izquierda. Y finalmente la relajación miocárdica reduce considerablemente la resistencia vascular coronaria. Por todos estos hechos, el líquido sanguíneo fluye libremente hacia el miocardio a través de los vasos coronarios. Y por otro lado, la perfusión del ventrículo derecho es enteramente distinta. Está la isquemia miocárdica y se denomina así al proceso mediante el cual se produce la presión de perfusión sanguínea en un área del músculo cardíaco que condiciona una deprivación de oxígeno tisular y evita la remoción de sus productos catabólicos. Bueno, para el funcionamiento del miocardio requiere de suficiente oxígeno a través de la sangre arterial que le permita obtener fosfatos de alta energía provenientes de la fosforilación oxidativa que se realiza en las mitocondrias. Esta asegura un aporte energético suficiente para realizar una función contractil continua. Cuando la cantidad de oxígeno que llega al miocardio es insuficiente para mantener los requerimientos de la respiración mitocondrial, se inhibe la producción aeróbica de fosfatos de alta energía, por lo que ello se obtiene solo por la vía anaeróbica. ¿Le entendieron a eso? Bueno, acuérdense que la célula contráctil es una célula que necesita altas cantidades de energía para su proceso de contracción y relajación. Eso lo vimos cuando vimos función cardíaca. ¿Sí? Y esa energía lo obtiene del adenosín trifosfato. ¿En dónde se forma la mayor parte del adenosín trifosfato en la célula? ¿Cuál es la planta eléctrica de la célula que forma energía? La mitocondria. Entonces, ¿a través de qué se forma ese adenosín trifosfato? A través del ciclo de Krebs. ¿Sí? Y el ciclo de Krebs necesita el oxígeno para funcionar. O sea, es una vía, que necesita oxígeno. ¿Sí? Bueno, el oxígeno es aire, ¿no? Entonces, ¿cómo se le llama a esa vía? Aeróbica. ¿De acuerdo? Si sometes el trabajo a esa vía aeróbica, vas a liberar una gran cantidad de ATP. Si disminuyes la cantidad de oxígeno que llega al tejido del corazón, ya no va a funcionar la vía aeróbica y ahora empieza a funcionar la vía anaeróbica. Y esa vía anaeróbica ahora funcionará de tal manera que no va a funcionar con oxígeno, va a funcionar sin el oxígeno. ¿Estamos? Y esa vía anaeróbica va a producir una mucho menor cantidad de ATP. ¿Sí? Entonces, ¿para qué necesitas el ATP? ¿Se acuerdan cuando vimos el potencial de acción?
¿sí? Cómo la bomba de sodio-potasio requiere de energía para funcionar. Entonces, para eso necesita la energía en la célula. Pablo, tú no te peines. ¿Sí quedó claro? ¿Sí todos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Es el fundamento para que repartís química, ¿eh? ¿Sale? Bueno, continúa, Carla, por favor. Bueno, en la patogenia, la isquemia sobre la célula miocárdica, pues se ve que el déficit agudo de oxígeno de las células miocárdicas, la falta de oxígeno en el tejido lesionado condiciona la acumulación de hidrogeniones que no son captados por el mismo oxígeno. La cancelación del metabolismo aeróbico condiciona la falta de producción de energía. La ausencia del oxígeno en el tejido afectado bloquea por completo la fosforilación oxidativa a nivel de la mitocondria, Ujú. por lo que solo queda la alternativa de seguir el metabolismo anaerobio, que es capaz de producir compuestos de alta energía. El metabolismo anaerobio conduce por la necesidad a la acidosis tisular por la acumulación de lactato. Cuando la acidosis del tejido isquémico alcanza un límite, comienza a aparecer la desnaturalización de las proteínas. Ujú. Y también ¿Qué es la desnaturalización de las proteínas? ¿A qué le suena? No está para la palabra, pero ¿qué significa? Pues, es cuando las rompe para hacer los aminoácidos más simples, ¿no? Ujú. Entonces, si tienes una proteína que forma parte de tu pared celular, ¿qué le pasa a tu pared celular? Va a romper, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles son las proteínas contráctiles de la miofibrilla? ¿Se acuerdan que se desplaza unas sobre otras? Actina y miosina. Son. Entonces, ¿qué son? Proteínas, ¿verdad? O sea, la miofibrilla está súper llena de proteínas. Prácticamente toda su constitución son proteínas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si empiezan a desnaturalizarse las proteínas? O sea, se empieza a destruir prácticamente toda la célula. ¿Y sí quedamos? ¿Sí? Entonces, este punto en el que se forma la acidosis tisular, se empiezan a destruir la pared y las fibras del corazón. Entonces empieza a destruirse el corazón, o sea, se empieza a instalar un infarto del miocardio. ¿Queda claro? Por eso cuando tenemos un paciente infartado somos tan histéricos en que lo más rápido posible queremos restablecer el flujo de sangre. ¿Para qué? Para que vuelva a llegar oxígeno y se vuelva a establecer un metabolismo aeróbico. Salud, Cristel. ¿Sí quedó la idea? Sí. Ok, muy bien. Continúa. Bueno, y se ha demostrado que durante los primeros 20 minutos de anoxia miocárdica aparecen graves cambios estructurales y funcionales de la célula que pueden desaparecer mediante la reperfusión con sangre oxigenada. Ujú. Bueno, otra de la patogenia viene siendo el efecto de la isquemia sobre la función mecánica de la célula miocárdica. El miocardio hibernante, el aturdido,
efectos de la isquemia sobre las propiedades diastólicas de la miofibrilla, alteraciones electrofisiológicas producidas por la isquemia miocárdica y el papel de calcio en la lesión isquémica. Ujú. Bueno, en la etiología están enfermedades en los gruesos troncos coronarios, que vienen siendo alteraciones anatómicas, como lo es Ujú. ateroesclerosis coronaria y, alteraciones, ateromatosis coronaria, que viene siendo el déficit de riesgo coronario y puede ser causado por una obstrucción anatómica de las arterias coronarias gruesas. Mm. ¿Se acuerdan el tema que vimos previo, que es aterosclerosis? La aterosclerosis forma placas de ateroma en las arterias y eso disminuye el calibre, ¿sí? Entonces, ¿por dónde fluye la sangre más fácilmente? ¿Por una arteria limpia o por una arteria llena de ateromas? Pues por una limpia, ¿no? Entonces, entre más aterosclerosis tienes, más cardiopatía isquémica tienes. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, la aterosclerosis está presente siempre, pero si esa aterosclerosis se complica con un coágulo que tapa la circulación sanguínea, es donde sobreviene el infarto agudo del miocardio. ¿Sí? Aunque no lo crean, y por muy jovencitos que sean, ya tienen ustedes placas de aterosclerosis. ¿Sí? Prácticamente se desarrollan durante la primera etapa de su vida, su primera década. Que tienen un porcentaje de estenosis muy pequeño, eso es cierto. ¿Cómo van a aumentar ese porcentaje de estenosis? Pues si le metes más colesterol a ese ateroma que ya tienes. ¿Cómo aumentarías ese colesterol? Con la edad, sedentarismo, obesidad, diabetes, hipertensión, exceso de colesterol, o sea, dislipidemia, tabaquismo, personalidad tipo A, factores hereditarios y el hecho de ser hombre. ¿Sí queda claro? Entonces, los ateromas ya están en los pacientes. Cuando los conoces tú, ya los tienen. El chiste es quién los hace crecer más rápido y quién los hace crecer más lento. ¿Sí quedó? Muy bien. Carla, continúa. También está la trombosis coronaria. Esto es cuando un trombo consecutivo a la ruptura de una placa ateromatosa coronaria vulnerable que permite ponerse en contacto el factor tisular contenido en el núcleo lipídico de una placa con la sangre, ocluye la arteria previamente ateromatosa, causa déficit súbito de irrigación sanguínea en el miocardio tributario de la arteria obstruida. También está la embolia coronaria. La obstrucción de una arteria coronaria puede también acontecer cuando dichos vasos son sanos. En efecto, la embolia coronaria puede complicar padecimientos del corazón izquierdo en los que porciones de material extraño pueden constituirse en émbolos que van a alojarse en alguna parte del árbol coronario, lo cual condiciona a isquemia aguda, cuya extensión dependerá del calibre de la arteria obstruida. Bueno, en puentes musculares,
Los troncos coronarios subepicárdicos al penetrar, en el seno del miocardio pueden ser comprimidos transitoriamente durante las sístoles y reducir su flujo sanguíneo en forma considerable. En algunas ocasiones, la reducción del calibre es tan importante que se produce isquemia miocárdica. Si se fijan ahí donde está el óvalo que tocó Carla, ¿sí? En el óvalo A, el corazón está en diástole. En el óvalo B, el corazón está en sístole. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bueno, imagínense que mi mano es el ventrículo izquierdo y está latiendo. ¿Sale? Y le ponen imaginación. Normalmente, ¿cuál es la posición en la que están las arterias del corazón? Vimos que están en el epicardio, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, cuando late el corazón, obstruye el flujo de la sangre, ¿no? ¿Qué pasa si fibras de músculo cardíaco pasan por arriba de la arteria, como formando un puente? ¿Sí? Con cada latido van a comprimir la arteria. ¿Sí queda claro? A diferencia de la pluma, la arteria del corazón no es rígida, es elástica. Entonces, si la comprimes, vas a disminuir su calibre, como se ve en el óvalo de la letra B. ¿Sí queda claro? A eso se le llama compresión sistólica. Obviamente, mayor compresión sistólica, mayor problema. Muy bien. ¿Ya despertaron? Digo, ya se va a acabar la clase, pero ¿ya despertaron? ¿Sí? A ver, estírense para que despierten bien, porque requiero que estos 2 minutos sean de intenso pensamiento. ¿Ya está? Al cabo no duele. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuándo hace síntomas un paciente con puente muscular? Piensen. ¿Cuándo se comprime el puente? ¿En la sístole o en la diástole? Quedamos que en la sístole, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a tener manifestaciones de isquemia un paciente con puente muscular? Piensen. Durante la diástole, no, ¿verdad? Únicamente en sístole. Teóricamente en sístole. Pero se acuerdan que durante la sístole casi no hay irrigación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tiene isquemia el paciente? A Porque ver, ya no va a piensen. ya no va a haber, como se va a reducir el calibre, ya no va a llegar nada. Está reducido el calibre, pero está reducido durante la sístole. Durante la diástole no. Vas bien, Fernanda. Sigue estresando tu neurona. Dale. Acaba de despertar. A ver, ¿alguien más? Piensen. Por ahí oí una alarma para despertarse. A ver, ya despiértense.
Las chicas y José Pablo, piensen. ¿Cuándo hace isquemia un paciente con puente? Solo cuando tiene taquicardia. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la taquicardia? Disminuye la duración del tiempo de la diástole. Ya no va a haber irrigación. Ni- Disminuye la irrigación. ¿Sí queda claro? ¿Cuál es el tratamiento para los pacientes con puente muscular? Beta bloqueadores para que no hagan taquicardia. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Todos? ¿Ya le entendieron el fundamento? Entonces, cualquier cosa que te disminuya la irrigación del corazón te va a producir isquemia. Sea un fenómeno físico, intracoronario, sea un fenómeno mecánico extracoronario, sea un fenómeno bioquímico por espasmo, sea un fenómeno embólico, ¿sí? O sea un fenómeno trombótico. ¿Sí saben la diferencia entre trombo y émbolo? ¿Sí? ¿Cuál es? Que uno viaja y el otro no. ¿Ok? Entonces, el trombo se forma en el sitio donde está el problema, ¿no? Que es lo más común. Lo raro sería que embolizara algo para meterse a las coronarias. ¿Sí quedó claro? ¿Todos estamos bien? ¿Seguros? Bueno, no se pueden quejar, ya los dejé despiertos para la siguiente clase. Bueno, chicos, nos vemos en la tarde. Pórtense bien. Pero- Seguimos contigo, ¿verdad, Carla? Sí, doctor. ¿Cuántas diapositivas te faltan? Ay, sí me faltan bastantitas. Y después de Carla, ¿quién va? Jennifer. ¿Quién? ¿Jennifer? Ok, bueno, nos vemos pues, chicos. Una tarde. Bye.